Buenas, hoy tenemos aquí este BMW Serie 3, carrocería E46 para cambiarle los tacos de motor porque ya el coche vibra muchísimo, tiene mucha vibración y ya le metí el endoscopio por los laterales y conseguimos ver que los tacos de motor están cegados, están totalmente rotos. Pues lo primero que vamos a hacer es levantarlo de los dos lados y calzarlo con la burriqueta. Una vez calzado y seguro, quitamos la carcasa esta. Si queréis hacerlo también antes de calzarlo, pues no lo tendréis ahora tan harto. Y lo siguiente, vamos a retirar esta tubería de admisión, quitándole el tornillo que tenemos aquí de 5 de Allen y soltándolo desde estas dos puntas. Una vez que esto lo tenemos suelto, lo desplazamos hacia el motor y ya lo tendríamos en la calle. Y podremos entrar por aquí en busca del tornillo del tacomotor mejor. Con una 16 de bazo y la articulación de la carraca del juego de toclé, pues lo metemos por ahí y le tiramos a aflojar el tornillo de abajo del tacomotor. Estamos en el derecho. Ya la tendríamos floja. Pues vamos a quitarla de arriba. Viendo que por aquí no consigo poner el alargador de la carraca muy derecho y los tornillos están bastante emperrillados, pues he decidido quitarle el filtro de la cabina, el filtro antipolen, y le vamos a quitar la bandeja, soltándole los tornillos de Torx, esos 4 que tiene ahí, y quitándole el cableado, digamos que es nada más desengancharlo de sus pestañas, le sacamos la bandeja. Y ya por aquí tendremos algo más de espacio, a ver si nos deja meterle mano. Pues vamos a sacar también la carcasa del filtro del aire, quitándolo de este tornillo aquel de allí, otro que tiene ahí en la esquina y este de esta esquina. La sacamos también para seguir ganando espacio. Vamos a sacar ya también el filtro del aire. Bueno, con el filtro del aire hemos conseguido ganar el espacio suficiente para poder manejar más la carraca, tener más espacio y gracias a eso hemos podido ya aflojarlo. Vamos a terminar de quitarle la tuerca. Bueno, y que nos ha valido solamente un alargador y la articulación con la 16 de bazo. Pues ya tenemos el taco de motor suelto, tanto la tuerca de arriba como la de abajo. Ahora vamos a tirar del motor hacia arriba, a ver si sin soltar todavía el otro taco no es suficiente para poder sacar ese y meterle el nuevo. Pues fijaros al final el invento, con un gato de botella y una barra de hierro recta. Lo intentamos calzar lo más recto posible, digamos del propio... ¿Veis dónde está el tubo verde? Justamente en el soporte del taco de motor. Le hemos dado muchas vueltas. Hemos probado esto y al final hemos encontrado esta como mejor solución. ¿Veis? Ya tenemos el taco ahí suelto. Vamos a meterle el nuevo. A cogerlo y metemos el nuevo. Y como veis, con el espacio que ganamos, lo podríamos sacar por aquí, pegado al compresor y por la parte delantera. Este taco no lo encontramos muy mal de estado, lo que es la goma, pero fijaros la parte de abajo. De estar el otro lado totalmente destruido, al final ha reventado también el de este lado. Pues cogemos nuestro taco nuevo, fijaros que lleva el punto, está en la parte de abajo del taco, lo colocamos ahora, nos encargamos de que ese punto entre en su ubicación para que el taco esté en su sitio totalmente. Lo metemos por donde hemos sacado el otro y lo llevamos a su sitio. Ahí, veis que la parte de abajo esté sin luz, porque el tetón va en este lado. Recordad que estamos entrando por la parte de adelante. Pues vamos a dejarlo descansar ya el taco motor y lo soltamos en su sitio. Lo vamos a dejar caer poquito a poco. Que se venga a su sitio. Ay, que poco a poco nos vaya bajando y caiga bien en su sitio. Ahí lo tendríamos ya apoyado. Pues vamos a juntarle sus tuercas. Fijaros, en el otro extremo, en el otro lado del motor, para el otro taco, metemos, a ver si
y enchufa bien. Apartamos el manguito este de agua, que lo tenemos justamente en lo alto de la tuerca del taco motor, y metemos los dos prolongadores largos con la articulación y la 16. Así podremos aflojar esta tuerca de arriba, que es relativamente más fácil que la del otro lado, que no damos guerra. Pues una vez ya floja, metemos la mano por ahí y sacamos la tuerca, aunque sea con dos dedillos así. Si a mí me ha entrado la mano, a vosotros seguro que también. Y ya por debajo, en este lado, venimos, quitamos ese tornillo que he quitado de ahí de roscachapa con cabeza de 8, con una 8 de bazo. Apartamos el plástico, que por eso es aflojarlo. Metemos por aquí la carraca, alargador largo, articulación y 16. Y ya le podemos tirar a la tuerca por aquí. Vamos a terminar de aflojarla. ¿La veis? Ya la tendríamos floja para quitarla del todo. La retiramos y vamos a volver a levantar el motor. Ya lo tenemos calzado otra vez, de manera distinta esta vez. Hemos cogido un taco de madera, lo hemos pegado más al lado que queremos soltar, lo que nos ha dejado lo que es el registro por la ventana esta. Y el taco que ya montemos, pues le apuntamos sus tuercas, tanto la de arriba como la de abajo, para que ahora al forzar el motor hacia arriba se nos levante solamente el lado que queremos. Pues empezamos a darle a la botella hacia arriba. A ver si conseguimos que no despegue lo suficiente. Ahí ha pegado un crujido. Creo que ha sido por la chapa. Con el taco, ha pegado el taco en la chapa y ha crujido bastante. Bueno, vamos a probar ahí, a ver si nos sale. Vamos a ver si lo podemos coger y sacarlo por aquí, por la parte de adelante. Fijaros cómo está. Está totalmente cegado. Y ahora a ver si por aquí nos sale con gracia, que parece que sí. ¿Veis? Está totalmente cegado. La otra parte se nos ha quedado puesta allí, como podéis ver. Que no sé si con la mano voy a poder despegarla. Vaya, parece que sí. Aquí se viene. Fijaros que está totalmente destruido. Y este, al estar tan mal, pues se ha cepillado el otro por la parte metálica que es por abajo, donde coge, digamos, el chasis. Comparamos con el nuevo, que todo sea igual, porque en verdad cambia el botón un poco del otro. Fijaros, el botón que tenía el otro era más recto y este es como más redondo. Se ve que los tacos cambian y guardan manos. Y el otro, aquí arriba teníamos dos perforaciones, estas dos que se ven ahí arriba, y en este pues no las tenemos. Que en el otro nuevo también las teníamos y en este no las tenemos. Así que cuidado con eso y que montemos el mismo que saquemos, ¿vale? Y como podéis ver, toda la masa de goma que tiene este aquí, donde está el arandelón ese gordo del tornillo, es lo que al final se ha devorado este aquí y lo ha arrancado de cuajo. Vamos a ver si nos deja meterlo por donde ha salido. Como vemos, sí, lo metemos por aquí y nos entra bien. Ahora vamos a llevarlo allí a su sitio. Si nos fijamos, tenemos dos puntos más el agujero del centro, que es donde va el espárrago del taco. Pues nosotros de esos dos puntos os voy a señalar donde tenemos que dejar el punto del taco nuevo que nosotros vamos a poner. Os lo voy a poner con una flechica. Y por aquí arriba, mismamente, desde arriba, dejamos el pulsador, o sea, el botoncillo que trae el taco. Lo dejamos al lado que queremos. Y metemos el taco
en su sitio. Ahí. Y comprobamos que el puntico está en su sitio. Ahí. Pues ya que tenemos el tornillo encarado con el soporte, le vamos aflojando a la botella del gato para que lo vaya trayendo a su sitio. Lo vamos dejando caer. Ahí lo tendríamos ya en su sitio. Ya que lo tenemos abajo del todo, pues retiramos nuestro gato y le vamos a apuntar sus tuercas. Podéis aseguraros de que el punto ha entrado en el sitio. Si os venís por aquí y veis aquí donde os pongo la flecha, veis que el taco está ya tocado parejo, que no está separado de lo que es el metal del chasis. Pues vamos a ponerle la tuerca, tanto esta como la de arriba. Pues ya con los tacos apretados, tanto por la parte de arriba como la de abajo, las dos tuercas, tanto un taco como el otro, nos venimos también y revisamos los tacos que tenemos en la caja de cambio, que no los encontramos aquí, que están fáciles de revisar. Ese lo tenemos aquí y el otro está a ese lado, ahí donde se ve la tuerca esa de ahí, que estaría su cabeza sería esta de aquí. En este caso los tenemos bien, pero vigilarlos porque es muy probable que los encontráis también rotillos. Como ya no nos hace falta estar el vehículo en alto y nos viene más cómodo trabajar con esta altura, pues lo echamos al suelo, que ya por debajo hemos terminado la faena que teníamos que hacer, y vamos a poner filtro de aire, carcasa, la cuna del antipolen y todo esto que hemos quitado por aquí. Bueno, pues ya lo tenemos todo montado y aquí no ha pasado nada, señores. Pues ya vimos como el primer taco que desmontamos le había arrancado la base prácticamente. Fijaros cómo está el tornillo, todo aliado y arrancado. Del otro ya ahí fuera de su sitio y forzar a este. Y el otro pues estaba claro donde teníamos el problema. Pues ya está. Esto ha sido todo sobre el cambio de los tacos de motor de un BMW Serie 3. En este caso ha sido un Compass. Carrocería E46. Espero que como siempre este vídeo haya servido de algo y si ha sido así, darle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.